Veamos gráficamente hacia dónde han salido los venezolanos y las rutas que han seguido. La mayoría, como hemos visto, sale por tierra. Entran a Colombia por ciudades fronterizas como Cúcuta y Arauca. Siguen hacia Bogotá, la capital. Los que deciden continuar parten entonces hacia Ipiales, al suroccidente, con el objetivo de cruzar la frontera hacia el Ecuador. Una cantidad considerable ha optado por cumplir tramos de este recorrido hasta territorio peruano y lo ha hecho a pie, ante la falta de dinero. Otra ruta que toman los inmigrantes venezolanos es la de Brasil. Salen del sur de Venezuela hacia Boavista, la capital del estado de Roraima. Colombia, evidentemente, es el país que más personas ha recibido provenientes de Venezuela. Más de 1 millón de personas. En segundo lugar se encuentra Perú, con 280.000 venezolanos refugiados. En Ecuador suman 99.000 y en el estado brasileño de Roraima, 57.000. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, solo en el primer semestre del año 2018, el gobierno peruano ha recibido ya 90.000 solicitudes de asilo por parte de los venezolanos. En el año 2017, esta cifra solo alcanzaba 33.149 solicitudes. Estados Unidos, en el año 2018, 9.506 y en el año 2017, 30.119. Brasil, en el año 2018, 6.917 y en 2017, 20.367. A esta hora de la tarde, quiero darle la bienvenida a Eric Olson, director adjunto del programa de América Latina del Centro de Estudios Wilson. Señor Olson, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gusto estar con ustedes. Señor Olson, ¿cómo afrontar este éxodo masivo que saliendo desde Venezuela está copando espacios en toda la región? Sí, yo creo que es una situación que afecta a muchos países, no solo los países de los Andes y el Cono Sur, sino también en Centroamérica y el Caribe. Así que yo creo que es una emergencia, una crisis tan grande, tan amplia que hay que buscar una solución multilateral. Los países tienen que juntarse, hay que ver una solución. Ningún país puede resolver o responder a esta situación a solas. Colombia ha hecho mucho, obviamente, pero también Ecuador, Perú. Yo creo que todos necesitan hablar, conversar, llegar a acuerdos y tratar de resolver el problema, tanto el problema inmediato humanitario para los que están saliendo de Venezuela, pero también con la crisis política que está viviendo Venezuela también. Gracias. Ahora, evidentemente, digamos que la circunstancia humanitaria, que es prácticamente una emergencia para todos, es algo que está sobre la mesa. Hay una reunión convocada en Ecuador la primera semana de septiembre a nivel de cancilleres. Imaginamos que se va a insistir en tener una política conjunta que trate de dar soluciones para todos. Ahora, en cuanto a la crisis política, ¿cómo resolverla, no? Bueno, sí, claro. No digo que hay una solución fácil, no la hay. La crisis es profunda, ha existido en Venezuela por varios años ya. Pero yo creo que ahora no es solamente una crisis de Venezuela y venezolanos, pero ya se convierte en una crisis regional. Y los países que han vivido algunos efectos
al principio, ahora están viviendo efectos mucho más profundos, mucho más serios. Y yo creo que ya es el momento donde la región tiene que tomar acción en conjunto. Con Venezuela sería lo preferible, pero si Venezuela y el gobierno venezolano no quiere aceptar, entonces ellos van a tener que tomar medidas propias en un contexto multilateral. No pueden hacerlo de manera unilateral, pero sí hay que tomar ya esto como una crisis de primera categoría donde hay que tener una resolución multilateral. Si no, no solo van a sufrir los venezolanos, que ya lo están haciendo, sino los pueblos de la región, los caribeños, los centroamericanos, los latinoamericanos en general, van a sufrir esto personalmente. Evidentemente, además creo que ya se están presentando situaciones complicadas, difíciles, situaciones humanamente complicadas de manejar. Por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil, en el estado de Roraima, hace unos días, cuando un campamento de refugiados venezolanos fue atacado. Es decir, ¿cómo evitar este tipo de reacciones cuando también hay que entender que el flujo permanente de ciudadanos venezolanos llegando a estas ciudades que reciben un primer impacto también está desequilibrando la vida en cada uno de estos puntos? Sí, mira, esto pasa en todas estas crisis humanitarias y de refugiados. Yo viví en Centroamérica en los años 80, donde igualmente se sufrieron resultados en los países vecinos, en México, Honduras, por ejemplo. Los refugiados no son los culpables. Tenemos que entender que ellos huyen por una situación económica, una situación política que ya no aguantan. Ellos no son los culpables, pero cuando ellos aparecen en Cúcuta, en lugares fronterizos de Ecuador y Perú y otros países, las comunidades locales en esos países también tienen que o viven esta crisis porque hay mucha demanda y para trabajo, demanda económica, hay asistencia internacional que les llega y afecta a la comunidad local. Entonces, por eso es necesario desde ya una respuesta de toda la comunidad internacional, porque las comunidades, las ciudades locales en Perú, Colombia, Ecuador, como digo, no pueden solucionar esto por sí solo. Es un problema mucho más allá de lo que ellos pueden resolver. Por eso hay que tener esta respuesta más internacional. Ahora, de apoyo no solo a los venezolanos, sino a las comunidades locales. Claro. Ahora, una última pregunta. Si esto definitivamente se convierte en el desafío, porque es un desafío para los gobiernos de la región, ¿por qué han tardado tanto en tomar una resolución conjunta? Quizás porque no vieron venir la dimensión del éxodo, porque no se imaginaron nunca la dimensión que iba a tomar esto con el paso del tiempo. Bueno, sí, en parte tiene algo que ver, que las esperanzas siempre eran que los venezolanos podrían resolver sus propios problemas sin alguna intervención. Y claro, es lo que todos esperaríamos, ¿no? Que los propios venezolanos en un proceso de diálogo, un proceso electoral, pudieran resolver. La otra cosa es que uno esperaría que el gobierno venezolano sería mínimamente razonable y viendo la catástrofe que es su economía y la situación política, aceptaría algunas reformas. Pero ellos siguen insistiendo que el problema es ajeno a ellos, que no tiene que ver con ellos. Entonces, en esos casos es realmente difícil. Si el gobierno está obsesionado con
protegerse a sí mismo y no acepta la responsabilidad, pues difícilmente vecinos, otros países lo pueden resolver. Lamentablemente ahora ya no hay opción para la comunidad internacional. Ya se vuelve una crisis no solo venezolana, sino de Colombia y los otros países, y ya no pueden esperar más. No digo que hay que ver una invasión ni nada, pero hay que ver alguna intervención aquí, política, pacífica, pero esto no puede seguir, porque ya los venezolanos han sufrido mucho y muchos de sus vecinos igualmente empiezan a sufrir. Quiero darle las gracias a Eric Olson, director adjunto del programa de América Latina del Centro de Estudios Wilson. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias.